Bueno, ahí estamos, tercer bloque de No Sonoras, escuchando Os Paragramas de un Suceso. Nadie dice el nombre entero. No. Así que Os Paragramas de un Suceso, dos margaritas. Así que vamos a hablar de Film Manzanera con el señor Marcos Coleto, linkeador. Que está de vacaciones, Bueno, ¿cómo está de vacaciones, Marquito? Sí. De tu programa. Buenas tardes nuevamente a todo el mundo. Lo de recién fue como un saludo tácito. Sí, Ahora es un saludo verdadero. No, una Feliz introducción. año, feliz año, Una introducción. feliz Navidad. Estás en hold con tu programa, ¿no? ¿No estás tranquilo? ¿Estás descansando? Cállate, Terminó el Marco. 30 de diciembre. Claro, muy bien. Por eso estás con Terminó él. por un mes y vamos a ver si, bueno, no sé, todavía si podemos seguir en la misma radio, en otra radio por acá. Estás negociando contrato. Opa. Sí, estamos ahí en veremos, porque salieron como algunas otras propuestas y demás. Yo digo esto tranquilo porque no me están escuchando de la otra radio de Regina, probablemente. Escuchame, No se lo pero puedo decir tranquilo acá. Ahí en Regina es un programa valuado, o sea, está muy bien si tenés varias ofertas. Sí, está bueno, va. Es como que ¿Es aceptado? no me quiero poner la medalla, ninguna medalla, pero actualmente es como el único programa así referido por poner a periodismo musical o de rock en cuanto a radio, acá en Regina. En otros momentos había muchísimos, había más variedades por ahí, pero por ahí en formato radio es lo único. Después tenés en otros formatos gráficos, audiovisuales, tenés otras cosas referidos más a la cultura de acá. Porque hay un movimiento de bandas bastante rico acá en Regina, muy variado. Ok. Aparte el programa de Marquito no envejece, porque se cuenta historia de rock en general, Historia así pura. que claro. O sea, lo puedes escuchar Sí, hoy, por ahí vamos dentro de mucho un la mes. historia. Había empezado también en un momento con darle un poquito de repercusión a la movida de bandas, al movimiento de bandas que hay acá también. Sí. Y después se redujo a otras cosas, por ahí con alguna falta de producción, de tiempo. Viste que a veces los tiempos de radio son como medios traicioneros, no Sí. te entra todo. Y bueno, a veces se queda medio en la nostalgia, pero tratamos de que no haya historia con respecto a los 70, sino con respecto a un montón de décadas y no solo en ámbito rock, sino música pop. Muy Que es bien. una palabra con la cual Argentina se está, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero es una palabra, el pop, con la cual Argentina se está amigando hace algunos años. Sí. O sea, fue bastante menospreciado el pop acá. Sí. Sí, es como que acá siempre tuvimos el concepto que pop es Michael Jackson, Backstreet Boys, Cristina Aguilera, Claro. Britney. Y por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos música pop son los Doors, Zeppelin, los Stones. Beatles. Oh, bueno, Bueno, no sabía, ¿eh? claro. No, porque no viene del pop como música, sino que viene del concepto de música popular, de Claro. cultura popular. Ok, ahí vamos. Bueno, Pero- paralelo a que el rock se va alejando también, ¿no? El pop está como, nos estamos amigando de la palabra pop, cuando también de la palabra rock la vamos dejando de lado un poco, ¿no? También, sí. Es como que el rock quedó rock, ¿viste? Programa de rock. Es como que Nicho. queda como muy encasillado por ahí. Bueno, hoy nos convoca el señor Phil Manzanera. Sí, Phil Manzanera es alguien que, claro, lo nombramos y por ahí la gente dice, ¿quién carajo es Phil Manzanera? Pero si uno empieza a decir las cosas que hizo Phil Manzanera o de qué banda vino, por ahí, se va a sorprender bastante porque tiene que ver con muchísimas canciones y obras y discos y grupos totalmente disímiles entre sí que sonaron y que siguen sonando siempre. Phil Manzanera viene de una banda totalmente británica, muy europea. Es medio paradójico eso porque es una de las cabezas fundamentales de una banda como la Roxy Music. A mí me gusta decirle la Roxy. Sí. Como Velvet Underground. Sí. Son como nombres así como marcas. Y Roxy Music es una banda súper británica. Es más, te diría que es más allá de que Inglaterra obviamente está en Europa, como muy europea en cuanto a lo elitista de Europa. Muy vanguardista. Y es bastante paradójico porque Phil Manzanera no tiene, digamos, mucha pinta de británico. Uno ve la cara con, su clásica foto con el pelo largo, como estaba en Roxy Music, la barba, y tiene totalmente cara de latinoamericano, no tiene nada que ver con una cara británica. La cara que tiene Phil Manzanera, más allá de que vino de una de las bandas más ejemplares del Reino Unido, como la Roxy Music,
que por eso le costó entrar un poquito, yo creo. Siempre fue uno de los pocos, uno de los 3 miembros de Roxy Music que siempre estuvieron. Roxy Music fue una banda liderada por Bryan Ferry. Bryan Ferry para mí es el dandy del rock, el tipo que nació bañado, que nació con colonia, de hecho, y con la raza al costado. Es un lord inglés, sin dudas, y era la banda donde estaba Brian Eno. Es una banda... una de esas bandas de la escena de glam rock, del glam rock de Gran Bretaña, porque siempre cuando decimos glam, uno tiende a confundirlo con el glam del Sunset Strip, de los 80, de Los Ángeles, todo muy exponencial, muy frenético, como Motley Crue, como, qué sé yo, Poison. Bandas Poison, con mucho shampoo. Mucho shampoo, ¿no? Def Leppard, ¿no? ¿También? ¿Lo podemos meter ahí? Sí, lo que pasa es que Def Leppard venía de Inglaterra. O sea, yo estoy hablando más del hard metal, Bon Jovi. de ese Bon hard Jovi, metal heavy claro. glam, Bon Jovi mismo. Cinderella, Sí, Bon Jovi. Bon Jovi, claro. Sí, un poco la banda precursora de todo eso fue Van Halen. Claro. Pero, digamos, es como un glam más, no es tan andrógino. Es como más vinculado, no te digo a la moda, pero vinculado a la fiesta. Viste que los americanos son otra cosa. Sí. O sea, Los Ángeles es directamente otra galaxia con respecto a Londres o a Manchester. Son como lugares más, a ver, viven de joda. Los autos descapotables han creado de hecho para mí han creado esta cuestión tan americana de los 80 de lavar el auto con tu novia. ¿Viste cómo salía Bon Jovi en las fotos de los discos? Sí. En los 80 que salían con todas las chicas todas con jabón, ¿viste? Para lavar el auto, con toda la rutina en el cuerpo. Es muy, muy americano eso. Pero lo del glam de Gran Bretaña tiene que ver con un glam un poquito más andrógino, más arrogante, como son ellos, más pálido, más vanguardista, más poético. Y ahí estaba el Bowie, por ejemplo, de Ziggy Stardust, T-Rex, Sweat, Slade. Fue una escena que duró poquito, entre el 72 y el 74, al mismo tiempo que se estaba dando el rock progresivo, pero tiene que ver con ese momento del rock, cuando el rock era como muy pretencioso, muy endiosado, muy ampuloso, muy pretencioso, mucho vestuario, mucha puesta en escena, mucha teatralidad y mucha, ¿cómo decirlo?, mucha libertad creativa. Por eso se podían hacer estas cosas, hacer canciones de 24 minutos totalmente pretenciosas. Y ahí estaba el glam, que era, bueno, el de T-Rex, el que venía explicando, el de David Bowie, ese Bowie de The Insane, de Ziggy Stardust, y también, bueno, la Roxy Music, que era la única que iba un poquito más a la moda, si querés. O sea, no iba tanto sí, iba un poquito a lo andrógino, pero en cuestión a la vanguardia, porque ahí estaba Brian Eno, que es un tipo que crea el ambient, por eso es un tipo que está 2 discos, y era un pibe que no estaba apto para la canción popular. Era alguien que quería hacer experiencia, quería jugar con la música, quería romper barreras. Entonces, ahí está Phil Manzanera, pero Phil Manzanera, fíjense cómo le cuesta entrar. De hecho, Roxy Music es una banda que tiene que ver mucho con King Crimson, en algún otro momento lo podemos hablar, pero King Crimson es como que los apadrina porque, se quedan sin cantante. Estaba Greg Lake ahí, Greg Lake después va a Emerson Lake and Palmer, y se quedan sin cantante y lo audicionan a Bryan Ferry, que todavía no tenía, estaba armando una bandita ahí, no sabía qué iba a hacer. Él quería ser cantor, no quería ser cantante de una banda. Quería ser un tipo como estos que vemos a veces en un bar con alguna pista, con un tecladista al fondo y él siendo el cantante con el monito acá bien vestido. Y el tipo va a hacer la audición con King Crimson y los Crimson le dicen, sí, nos encantás, sos muy bueno, pero tu estilo vocal no va con lo que buscamos, no va con el concepto de la banda. Pero aún así nos gustás cómo cantás. Vos no tenés ninguna banda, no tenés nada. Sí, tengo alguna banda con algunos compañeros de la facultad. Bueno, entonces nosotros los podemos ayudar. Nosotros tenemos un subsello, una compañía chiquita con la cual podemos hacer que firmen y saquen su primer disco. Entonces, de hecho, bueno, si lo cuento me voy a la mierda, pero nada. Pero lo vas a contar. Yo te veo convencido que lo vas a contar. Sí, no lo voy a contar porque no hay mucho tiempo, pero ahí entra, vieron que se va Greg Lake de King Crimson y ahí entra Bryan Ferry. Greg Lake, ¿por qué se va? Porque se encuentra con un muchacho como Keith Emerson, que venía de otra banda de Nice, que es como la primera banda del progresivo, del sinfónico.
se encuentran y uno le dice, che, a mí no me gusta más lo que hago con The Nice, y el otro le dice, a mí no me gusta más lo que hago con Crimson. ¿Por qué no nos juntamos y armamos algo? Y arman Emerson Lake and Palmer. Y ahí de The Nice venía un guitarrista como David O'Leary, que va a Roxy Music. Entonces entra en Roxy Music, todo antes de sacar el primer disco, bárbaro. Y no se llevaban muy bien con David O'Leary. David O'Leary, bueno, un día le dicen, che, no vengas, al final no ensayamos. Y le dicen a Phil Manzanera, che, vos que viniste a hacer la audición y te tuvimos al final como plomo, venite porque queremos que hagas algo con el sonido, con la consola. Cuando llega le dicen, no, a la consola no vayas, colgate esta guitarra. Y bueno, se dio cuenta ahí que lo estaban audicionando. Dicho y hecho, bueno, queda como guitarrista Phil Manzanera y ahí empiezan una carrera bárbara. Al principio como que lo rebotaron obviamente porque no era británico. Esto lo mismo pasó con los Stones cuando agarraron a Ron Wood. Tenían un montón de guitarristas mejores que Ron Wood, pero no lo agarraron porque primero no eran británicos y no eran el comedor que le faltaba a Keith Richards. Ron Wood, digamos la verdad, queda porque es británico y porque era fiestero. Y porque era el comedor que le faltaba a Richards, era ese hermano macana que necesitaba Keith Richards. Entonces, o sea, fue algo estratégico más que algo musical, decís vos. Y también por la química que tenían, por esta cuestión de la magia de la que hablan muchos, que Ron Wood y Keith Richards, por ahí, individuales, no son muy buenos guitarristas, pero cuando se juntan, pueden, bueno, demoler a cualquiera o levantar un cementerio, como dice Bobby Flores, en algún otro documental. Entonces, Phil Manzanera viene de ahí, de la Roxy Music, fue uno de los que más estuvo en la banda. Y Phil Manzanera, por ejemplo, fue una persona clave en Héroes del Silencio, cuando los agarra para producirles ese disco, Senderos de Traición, el segundo, el del año 90, donde sale Entre Dos Tierras, Maldito Duende, La Carta, y hacer que puedan traducir el poder que tenían en vivo al estudio y que lleguen a la consagración. Phil Manzanera, por ejemplo, es también... como les fue tan bien a los Héroes del Silencio con ese primer disco que les produjo, bueno, para el próximo disco lo volvieron a convocar como productor, que esta vez Phil Manzanera se lo lleva a sus estudios de Inglaterra, llamados The Gallery, que casualmente son los estudios donde Roxy, por ejemplo, empezó preparando ese disco de Roxy Music llamado Avalon, que es el último, donde sale el hit más grande de Roxy Music, que es More Than This. Y, por ejemplo, mismos estudios de Inglaterra, esos de Gallery, de Londres, son los mismos estudios de Inglaterra donde un año después de la grabación de ese disco de Héroes del Silencio, que es Espíritu del Vino, del año 93, se grababa la primera parte de un disco fundamental en el rock argentino, que es Circo Beat de Fito Páez. ¿Por qué? Porque ese disco de Fito Páez, Circo Beat, lo produce Phil Manzanera. Todo muy teatral, muy intergaláctico, por decirlo de alguna manera, y mismos estudios de Inglaterra, donde en el mismo año que Phil Manzanera producía ese discazo de Fito, también producía el primer disco como solista de un señor llamado Robbie Draco Rosa. Ex Menudo. Robbie Draco. ¿Año más o menos dijiste? 95. Año 94. En el año 94 el tipo estaba produciendo en The Gallery a Fito Páez con Circo Beat, y al mismo tiempo el primer disco de Robbie Draco Rosa, que es Frío, que tiene como una cercanía con el rock argentino porque es un disco que Robbie quiso girar con una banda de músicos argentinos. Sí, entre ellos Fernando Lupano en el bajo, claro. Fernando Zamalea en la batería, que una vez que terminan, ellos estaban grabando La hija de la lágrima en los estudios John, en 11, con Charlie. Sí. Cuando lo terminan de grabar en John, Charlie le dice, bueno, me voy a Nueva York a mezclar el disco. Ustedes, bueno, quedan libres, pueden ir a laburar. Y ahí en ese momento donde Charlie se va a Estados Unidos a mezclar La hija de la lágrima, estos se van con Robbie Draco Rosa con toda la gira que le hacen, vienen a Argentina también con él. Hemos contado una historia referido a eso, un linkeador. Y bueno, para el que no sabe... Vamos a tratar este año de cancelar lo que tenemos a Amalia pendiente, de traerlo a la mesa. Vamos a ver si este año lo vamos a lograr. Sería un placer. Gran tipo, gran personaje, gran persona del rock argentino y gran músico, sí, de la música argentina. Recordemos, bueno, para el que por ahí no sabe, se cae de maduro, pero bueno, por las dudas lo decimos, Robbie Draco Rosa había hecho furor en los 80, integrando junto a un jovencísimo Ricky Martin lo que fue Menudo. Perdón, hay una serie de Amazon. ¿Viste la serie de Amazon, Juan? No la vi. ¿Está buena?
No la vi, pero La vi. vi. Súbete a mi moto. Súbete a mi Súbete moto. en Ahí está. Todavía no había compuesto María en esa época. No. Fue hasta el año siguiente, creo. ¿No? Claro, y de hecho creo que Robbie le compuso esa canción a Ricky, ¿o no? Claro, Sí, por sí, eso, eso se por eso. refería a Claro, eso. claro. Sí, Exactamente. Creo que Junto a sí, Casey si no mal Porter, recuerdo. ¿no? También el productor, Y- por ahí va un par de... Robbie Draco Rosa, por ejemplo, miren cómo está todo mezclado. Lenny Kravitz, Vince Manzanera, Héroes. Robbie Draco Rosa también fue el que lideró la banda Macy String, una banda muy funk, muy alternativa, muy parecida a los Pepper por momentos. Macy String, para la cual audicionó como cantante y estuvo en el embrión de la banda un tiempito el señor Lenny Kravitz. Muy bien. El señor Lenny Kravitz. Banda Macy String, recordemos que también era una banda en la que el bajo la tocaba un señor llamado Lonnie Hilscher, músico que desde hace un par de años ya es pareja de otra gran música argentina que es, nuestra Andrea Álvarez. Así es. Gran Andrea tuitera. Álvarez. La mejor tuitera. Gran tuitera. Seguimos su vida por Twitter también. Gran tuitera. Fan. Seguimos la vida de él Gran también en tuitera. Twitter. Gran Bien polémica, tuitera. bien rockera. Sí. Y bien, y sin careta, la Sí, banco a claro. muerte. Y tiene un par de Total, enemigos. cruda. Sí, me encanta. declarada. Cuando se enoja con alguno me gusta muchísimo. Un gran carácter. Divina. Y bueno, a ver, Andrea Álvarez, obviamente música de nuestro país, que entre otras grandes cosas fue percusionista y corista de Soda Stereo en el gran momento de Soda, que lo primero que grabó con la banda fue una canción que de alguna manera también ella fue responsable de que existiera, porque ella cuando va a la audición empieza con los timbales, con las percus, con todo, con algo todo muy latinoso, y ahí con esa zapada que ella genera se arma la canción Mundo de Quimeras de Soda Stereo. Uy, qué en el temazo. 89, cuando Soda estaba en ese funk bien latino. Qué temazo. Y obviamente, bueno, Robbie Draco Rosa, por eso no es casual que Robbie haya estado formando parte de la nueva gira de Soda Stereo que, bueno, arrancó Sí. en el campo de polo el 18 y el Estuvo 19 hace de poquito, diciembre sí, pasado. estuvo en nuestro país. Ahí estuvo Robbie. Y bueno, y eso no fue lo único que hizo Palmín Manzanera, guitarrista de la Roxy Music. Sobre todo en ese 94. En ese mismo año 94 también produjo este disco que estábamos escuchando recién de Paralamas, que tenía esa canción donde la guitarra la ponía nada más y nada menos que Brian May. Una canción que tenía que ver con el sol, no me acuerdo muy bien el nombre, Viaja el Sol, algo así, que las guitarras las ponía Brian May, mítico guitarrista de Queen, obviamente. Y como Phil estaba tan ocupado, vieron que les estoy contando que en el 94 produjo a Fito con Circo Beat, a Robbie, Draco Rosa y a Paralamas, todo en sus estudios de Gallery de Londres. Como Phil estaba tan ocupado en ese 94, los Héroes, que lo venían teniendo como un quinto héroe del silencio y un mano derecha, para su cuarto y último disco tuvieron que llamar a otro productor que fue Bob Ezrin. Bob Ezrin es el encargado, el responsable de darle épica, orquesta, ampulosidad, orquesta sinfónica al rock. Es el canadiense y encargado de traerle todas esas cosas y de haber producido The Wall. Bob Ezrin es el tipo que produjo The Wall de Pink Floyd en el año 79, que llega ahí, curiosamente, por medio de la esposa de Waters, ya que ella había sido secretaria de Bob Ezrin, mientras Bob Ezrin producía todos los primeros discos de Alice Cooper. Bob Ezrin, si uno va a la biografía, el tipo empezó su historia como productor produciendo todos los discos siendo mano derecha de Alice Cooper. Por eso viene de la teatralidad y de todo eso. Y después, qué sé yo, Bob Ezrin en el 76 también fue el tipo que fue clave para Kiss a partir de la producción del disco Destroyer, un disco fundamental, clave en Kiss. Y fue el tipo que en el 77 fue clave también para el comienzo como solista de Peter Gabriel, con la producción del disco debut de él, donde casi le armó la banda, trayéndole al bajista de su cliente fijo, que era Alice Cooper, llamado Tony Levin, que aún hoy sigue siendo la mano derecha del hombre de del Peter stick. Gabriel. El hombre del stick. Claro, Claro. exactamente. Por ejemplo, mismo bajista, Tony Levin, que fue el que tocó el bajo en el último disco que hizo en vida John Lennon, Double Fantasy. El primer disco que sacó en 5 años, que lo saca y 3 semanas después, lamentablemente lo asesinan. Y después en el 96, Phil Manzanera... Hablando, le interrumpo un Sí, sí. segundo, Marquito. Sí, sí. Qué lindas versiones están sacando ahora de Lennon, remasterizadas. Veo que a veces las reversiones remasterizadas son bastante poco fieles a la obra,
que pensó el Sí. artista. Pero estas versiones de Lennon me parece están bastante cuidadas. Se ve que, no sé si Yoko de su silla de rueda tiene algo que ver, pero está bastante cuidada, el sonido y todo. Me encantó. Un domingo los domingos a la tarde son muy buenos para escuchar Lennon. Sí. Y un domingo me colgué escuchando eso que decís. ¿Es ese disco que está Lennon de perfil, puede ser? Sí, sí. Sí, son como Son remasterizaciones EPs, donde creo son que, EPs, sí, de 5 o 6 sí, canciones. donde creo que subieron mucho la voz de Lennon. Sí, como que está la voz muy está arriba. más adelante. Sí, está muy arriba. Sí, y está Sí, muy limpio y- todo, está todo limpio. Claro, sí. A mí me gustaron mucho. Bueno, Phil Manzanera en el 96 fue este tipo que produjo a Héroes, que tocó en la Roxy Music y produjo a Fito en Circo Beat, Mariposa Technicolor y demás. Se encargaba también de la producción del disco de Aterciopelados, La Pipa de la Paz, que es un disco que giran con Soda. Vieron que en el Unplugged, Sí. bueno, la invitan a Andrea Echeverri, porque estaban girando. Y con el disco que estaba girando Aterciopelados era con este, llamado La Pipa de la Paz, donde sale una canción llamada Baracunata. 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 Algo así. ¿Cómo se llamaba? Sí, Baracunata. Baracunata. Sí. Y, por ejemplo, qué sé yo, hizo muchísimas cosas. A ver, Bob Ezrin, me lo salté antes, es un tipo que produjo, el tipo que produjo The Wall y Avalancha de los Héroes, también sería el tipo que estaría detrás de las perillas del disco de James Addiction, ese disco con el cual James Addiction vuelve en el 2003, que tenía una canción llamada Just Because, Sí. que era muy conocida, que pasaba en el video todo el tiempo. Y un datito que me olvidé, Dígalo. que no es casual que Phil Manzanera y Bob Ezrin fueran los dos productores que tuvieron Héroes del Silencio en su carrera, porque Ezrin había producido un disco de Floyd en el año 87, que es The Momentary Lapse of Reason, donde Phil Manzanera tocó las guitarras, y Phil Manzanera es muy amigo y vecino de David Gilmour. Por eso no es casual que Phil Manzanera haya producido los últimos dos discos de Gilmour, On an Island del 2005 y el otro que vino a presentar a la Argentina, ¿se acuerdan? Con ese concierto bastante polémico. Sí, en el hipódromo. Sí, en el 2015, llamado Rattle That Look. Sí. Bueno, ese también lo produjo Phil. Muy bien. O sea, está en actividad, digamos. Sigue todavía. Así es. Muy bien, Marquitos. Así que, Hacer... sí, yo pensé que me había ido de tiempo, así que hice un stop. No, largo. estás ahí. Estás ahí, astilla te fui. Ahí pegaste en el Si palo. contaba lo que quería contar, se iba. Sí, Si contaba lo que querías contar, te No, ibas al pero la carajo. conté. Ojo que la mira, conté. que nos Bien, contió, bien, nos bien. O contió. sea, te pasaste. La super resumí. Mira, a mi reloj me da que te pasaste un minuto. Perfecto. Te lo podemos dar. Sí. Te lo podemos dar como bueno. Sí, yo creo que acá estoy contando los minutos, son 20, 26. Por eso, un minuto. Perfecto, Es un las minuto. 25. Pero bueno, no importa. Bien, bueno. Escúchame. Excelente. Ahora No, yo- porque en un momento casi empiezo a contar toda la historia de Roxy Music. Sí, por eso sí, te vi muy embalado con ganas de hablar de Roxy Music. Escúchame, Y cortito. bueno, lo que pasa es que había, como para que la gente entienda, ¿viste? Es No, necesario sí. explicar, La gente te entiende. contextualizar. Obvio. Escúchame, cortito. ¿La pasaste bien en el show de Conociendo Rusia de que fuiste en el último programa nuestro? Me quedé enamorado. ¿De qué? Me quedé enamorado del ruso Zukatovich. ¿En serio? del guitarrista, Es muy de la corista, espectacular todo, verlo lo en estoy vivo, diciendo boludo. musicalmente. ¿Te gustó musicalmente? Lo estoy diciendo Ok. musicalmente. Ok. Pero solo voy a decir dos No cosas. estuvo Feli ¿Qué Colina. habilidad- No fue Feli qué habilidad Colina para a esa Sí, gira. perdón. No, la corista no fue. Feli Colina no fue a esa gira. No, fue Cecilia Di Marco. No la tengo. Ahora quería decir dos cosas. Decilo. Quería decir dos cosas. Sí. Qué habilidad para crear lindas, qué gran habilidad para crear lindas Buenas melodías, melodías, sí, es verdad, 14 sí. melodías, Es verdad. y qué habilidad para crear canciones populares, así, o sea, por eso no es casual que sea un nuevo artista de rock argentino después de muchísimos Total. años. Mirá que hay muchísimas bandas nuevas. Calamaro, un muchísimas calamaro. bandas nuevas. Más Claro, Fito, pero lo que veo la- más pegado que a la Fito pega a yo. nivel nacional. Claro. Porque hay un montón de bandas nuevas que la están rompiendo hace muchísimos años, pero yo no sé si les da, sin menospreciar obviamente, porque yo soy público de muchas de ellas, pero no sé si les da para venir a un lugar tan del interior como Cipolletti o Roca y mover tanta gente, Claro. porque es la primera vez que vine a Cipolletti. Había una cola de cuadras y cuadras. Claro. Y no era un público, no fue un concierto de rock, fue un público muy popular. Es como que llegó a gente que no está en el palo de la música y la gente quedaba cantando las canciones, pero las canciones nuevas del nuevo disco. Sí. A mí me dejó bastante manija, a tal punto de que al otro día me escuché Sos un poquito el disco nuevo manijo. de La Dirección.
completo 3 veces seguidas. Claro, sos un Es un poquito disco manija, Marco. Vos no sos parámetro para el tema de manija. No sos No, pero a mí me Sí, no, impresionó pero- mucho cuando lo escuché en vivo. O sea, hay algo que pasa con él en vivo que es muy impresionante. Yo no era tan fanático y fui a un recital por unos ¿Cuál es amigos. la próxima banda que vas a ir a ver? La próxima. No sé. ¿No a ver, tenés- para no dejarme tenés pensar, entradas para porque nada, tengo ninguna? Un quilombo en la cabeza, para que no me acuerdo. Sí. No saqué entrada para nada. Para pero... nada, está guardada. No. La renga Bueno. Neuquén no vas a ir. No sos muy de la renga. Sí, soy de la renga. Fui en otra época más de la renga Claro, que era ahora. más- más Pero chiquito. de pendejo me Joven, gustaba joven. bastante. Claro. Ahora ya no. Bueno. La renga vino acá. Sí, me Sí, contaste, claro, me contaste, en el sí, sí. 98. Sí, me contaste. Cuando ya habían sacado Con la estrella. Despedazado. O sea, Con la vinieron estrella. acá, Con la estrella o con despedazado. 98 es en el estaban disco. por sacar Estrella. Ok. Ahí va. Ok. Bueno. Porque fue en el 98, viste que Estrella creo que sale a fin del 98. Es una no sé si- provincia que pero- va mucho la renga Río Negro. Cuando puede ir, pasa, siempre. Sí, toca mucho en Sanón históricamente, También. ¿viste? Por todas sus, Sí. bueno, sus inclinaciones. Es una banda que hace ver dónde está parada políticamente, siempre lo hizo, desde el comienzo. Muy bien. Bueno, Marquito, hablamos. Cuídate. Un Bueno, abrazo chicos, grande. un gusto haberlos Habernos visto. encontrado. Habernos visto. Espero que anden muy bien Dale. y que arranquen muy bien el 2022, que sea lo Igual, mejor. igual por ahí. Un abrazo Abrazo, grande. papá. Abrazo. Un abrazo. Cerramos Chau, chau. con Sidine y Despertase. Qué buen tema. por Tanda. favor. Y el señor Federico Marqui. Con las historias de los mundiales. Vamos a ver. Vamos a ver.